Hola chicos, ¿cómo están? Volvemos con este esquema del Estado como ese conjunto de instituciones en donde la nación define su forma de administrarse, sus normas y sus reglas sobre un territorio que es absolutamente soberano. Hoy vamos a ver un tema nuevo, te lo estoy mostrando acá, que es el sistema político internacional, una especie de pirámide de poder en donde el nivel más alto o la cúspide es lo que conocemos como antroposfera política, formado por las economías más poderosas del mundo y aquellas que tienen las monedas más fuertes. En un segundo nivel, llamado regional, porque está compuesto por regiones, es decir, por conjunto de países, aparecen los niveles formales, aquellos en donde los estados, a través de sus gobiernos, aportan a grupos de países que pueden tener intereses políticos e intereses económicos, pero que no funcionan solos, sino en conjunto. Y a los niveles informales, que son aquellos que generan las organizaciones no gubernamentales, aquellas en donde el interés está puesto, por ejemplo, en los animales, en los árboles, en la fauna, y que no están sustentados por los gobiernos de los estados, sino por los particulares. El tercer nivel, denominado estatal, es este esquema que nosotros acabamos de repasar y que corresponde a cómo funciona autónomamente un país. Y el cuarto nivel, conocido como local, es lo que hay dentro de un estado. Los estados más pequeños, como pueden ser las provincias, por ejemplo, o las intendencias, alcaldías y otros nombres que le podemos dar a los países. Es decir, salimos de esta esfera del triángulo de soberanía que compete solamente al territorio y entramos al mundo de lo que serían las relaciones internacionales. Veamos entonces cómo funcionan. Si vamos al planiferio, vamos a ver que los países cuyas economías son más poderosas son Estados Unidos, que a través del dólar controla a toda América Latina como un área de influencia. Europa Occidental, en su momento denominada el G8, el G9 también, a través de una de sus economías más fuertes, que es Alemania, y otra, que es la del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, lograron controlar el resto del mundo. Canadá, todo el continente africano, Oceanía, a través del Commonwealth, y algunos sectores de lo que sería el continente asiático, especialmente la India y estas economías que responden, por ejemplo, a los países petroleros. En el sudeste asiático, la economía más fuerte es la economía japonesa, que domina a todo el sudeste asiático. China, por ahora, la vamos a dejar de lado porque corresponde a otro tipo de economías que vamos a ver en otras clases. Entonces, si yo te tuviera que hacer un mapa temático, por ejemplo, verías, Estados Unidos, pintado en naranja, tiene su área de influencia en América Latina. Fíjate qué grande que es la mancha de influencia de Europa. Si vos hoy te das cuenta lo que ha pasado con la pandemia del coronavirus, vas a ver cómo al derrumbarse algunas economías europeas, se derrumba el resto y todas las economías que están vinculadas a él. ¿Qué es esto del nivel estatal? Bueno, cuando hablamos del nivel estatal nos referimos obviamente a toda la nación argentina, por ejemplo. La nación argentina con sus 24 territorios, cada uno de los cuales tiene autonomía para manejarse. Por ejemplo, vamos al caso del coronavirus. Nosotros sabemos que el poder en Argentina está aquí, en La Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde funciona la capital de nuestro país. Para toda la República Argentina funciona una reglamentación en su aparato jurídico que las provincias debemos respetar. Pero asimismo, el presidente de la Nación Argentina, confiando en que los gobernadores conocen mejor sus provincias, le da autonomía para ir liberando la cuarentena.
Así es que, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en nuestra provincia, el gobernador toma sus propias decisiones que respetan las decisiones nacionales, pero que a su vez dependen de lo que pasa en las economías provinciales. Luego, dentro de estas economías provinciales aparecerán las intendencias. No es lo mismo lo que pasa en La Paz o lo que pasa en Malargüe que lo que pasa en el Gran Mendoza. Y ahí estamos hablando de lo local. Ahora bien, si yo vuelvo a la pirámide que te mostré al principio, ten en cuenta que sería una locura pensar que no están relacionados los distintos niveles. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer que en la intendencia de un lugar como Santa Rosa o La Paz, acá en Mendoza, se decide un proyecto para que funcionen las empresas alimentarias. Y ese proyecto se lo eleva a la gobernación de Mendoza. Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, le parece un proyecto muy viable, que está bueno, que sirve, que ayudaría a la economía regional del departamento de La Paz, del departamento de Santa Rosa y que se podría aplicar a los otros 17, 16 departamentos de Mendoza si sacas esos dos. Mendoza tiene 18, te recuerdo. Entonces eleva el proyecto al nivel estatal. El nivel estatal, a través del gobierno, decidirá si ese proyecto es viable o no. Supongamos que sí, que a nivel de pyme es sumamente interesante y entonces el gobierno lo toma y lo eleva a las organizaciones supranacionales, en este caso al Mercosur. Y entonces se puede hacer un trato entre los países que conformamos el Mercosur, esto es entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Suponiendo de que este proyecto además sea muy útil y nos permita a todos mantener las economías en función del dólar norteamericano. Si, por ejemplo, en un momento de crisis como el que estamos pasando ahora, el precio del barril de petróleo desciende tanto, hay que ver qué va a pasar con los precios, por ejemplo, del transporte para todas las organizaciones supranacionales del planeta y vamos a ver cómo afecta esa caída o subida de los precios en las economías de los estados y si entonces es viable o no que esto se haga o no en los distintos espacios locales. De esta manera, creer que el presidente de un país puede manejar al país sin estar en relación con el resto de los elementos de la pirámide es una locura. Por ejemplo, el presidente de Argentina no podría establecer el precio del pan en la Argentina. ¿Por qué? Porque el pan cotiza, el grano de trigo cotiza en dólares. Por lo tanto, el precio del pan depende del precio del dólar. Justamente en eso consiste este triángulo que tiene que ver con los niveles de las antroposferas políticas. Las economías dominantes son las economías que determinan los pasos que van siguiendo los gobernantes a distintas escalas. Entonces te repito, el primer nivel, la antroposfera, son los países más poderosos del mundo. El segundo nivel se llama regional porque son conjuntos de países que responden a intereses económicos, a intereses políticos o a intereses internacionales que no son políticos ni económicos y que no los está sustentando el gobierno de ningún país, sino los particulares. El tercer nivel es el de cada país. Y el cuarto nivel, las distintas divisiones que están dentro de un país cuyas decisiones van a depender de los gobiernos estatales, a su vez dependerán del grupo de países que conforman una región y a su vez esos van a depender de las economías de los países más dominantes. Bien, espero que lo hayas entendido y si no, estoy a tu disposición para cualquier consulta.